La escena en el evento era un verdadero caos, un torbellino de luces brillantes, gritos y rostros expectantes que se agolpaban a lo largo de la alfombra roja. Sin embargo, nadie podría haber anticipado lo que estaba a punto de ocurrir entre dos de las familias más influyentes de la música mexicana. La noche estaba repleta de celebridades, y las estrellas resplandecían tanto como los destellos de las cámaras que iluminaban el ambiente. No obstante, en el fondo, toda la atención se concentraba en una conversación que comenzaba a subir de tono entre dos figuras reconocidas, Chistí, la madre de Cristian Nodal, y Pepe Aguilar, el destacado cantante y patriarca de la familia Aguilar. Lo que había comenzado como una charla aparentemente cordial entre dos personas del mismo círculo pronto se transformó en un enfrentamiento que nadie allí olvidaría. Si también crees que este choque de titanes era algo que tarde o temprano tenía que ocurrir, no dudes en darle un me gusta. Chistí había llegado con la intención de apoyar a su hijo, esperando disfrutar de una velada tranquila, lejos de los rumores y comentarios que últimamente rodeaban a su familia. Sin embargo, desde el primer momento en que puso un pie en el evento, notó la mirada fija de Pepe Aguilar, y su instinto le dijo que algo importante estaba por suceder. No era un secreto que las familias de Nodal y Aguilar mantenían una relación tensa, en gran parte debido a la polémica relación de Cristian con Casu, una figura que no acababa de agradarle a Pepe. Al encontrarse, la tensión fue palpable. Las miradas entre ambos eran suficientes para que todos los presentes comprendieran que había una historia detrás de aquella frialdad. Todo parecía bajo control, hasta que alguien, sin ningún reparo, lanzó una pregunta que lo cambiaría todo. Los periodistas, bien conocedores de la fricción entre ambas familias, no desaprovecharon la oportunidad para avivar las llamas del escándalo. Una pregunta resonó en el aire: ¿qué opinan sobre la relación de Cristian y Casu? Pepe, tomando aire para mantener la compostura, contestó con serenidad, aunque en su tono se percibía una sutil desaprobación: creo que cada quien es libre de tomar sus decisiones, pero no siempre estamos de acuerdo en cómo se manejan ciertas cosas en este medio. Aunque sonaba diplomático, cualquiera que prestara atención notaría el dejo de desdén en sus palabras. Chistí, que estaba a pocos metros de distancia, escuchó las palabras de Pepe y no pudo contenerse. Los rumores sobre el desagrado de Pepe hacia Casu ya le habían llegado, pero escuchar esas insinuaciones en público fue demasiado para ella. Dio un paso adelante, su voz firme, mirando directamente a Pepe: mi hijo sabe lo que hace, y si está con Casu, es porque así lo desea. Es su vida, y creo que nadie aquí tiene derecho a juzgar eso, mucho menos públicamente. Los flashes de las cámaras se intensificaron, y la atmósfera se volvía cada vez más densa. La multitud, que observaba en silencio, contenía la respiración, a la espera de lo que sucedería a continuación. Pepe, levantando una ceja, estaba visiblemente sorprendido por la reacción de Chistí. Ella, quien siempre había sido conocida por su discreción y por mantenerse al margen de los problemas públicos, estaba mostrando una faceta que pocos habían visto. Con todo respeto, comenzó Pepe, sin elevar la voz, pero con un tono que sugería cierto aire condescendiente: creo que en estos temas es importante considerar la imagen que proyectamos, tanto para nuestras familias como para el legado que dejamos. No se trata solo de nosotros, sino de cómo esto afecta a los demás. Chistí, incapaz de aguantar más, dio un paso hacia Pepe, acortando la distancia entre ambos. ¿Insinúas que Casu no es lo suficientemente buena para mi hijo? Si eso es lo que piensas, déjame asegurarte que estás muy equivocado. Cristian es feliz con ella, y eso debería bastar para todos nosotros. No sé quién te dio derecho a opinar sobre su vida privada. Las cámaras capturaban cada palabra y cada gesto, y la multitud, aún expectante, seguía de cerca cada movimiento, casi como si estuvieran observando una obra de teatro. Pepe, respirando hondo, claramente molesto pero intentando no perder la compostura, respondió: Chistí, esto no es un ataque. Solo quiero decir que la juventud a veces es impulsiva, y aunque no tengo nada en contra de Casu, la imagen que proyecta no siempre es la que queremos para nuestros hijos. La carrera de Cristian es importante, y cualquier cosa que pueda influir en ella debe ser considerada. Las palabras de Pepe, aunque moderadas, calaron hondo en Chistí, de una manera que no esperaba. Sentía que no solo estaban cuestionando a su hijo, sino también la relación que él había construido con Casu. Con la voz temblorosa pero decidida, Chistí replicó: tal vez sea fácil para ti opinar desde tu posición, Pepe, pero mi hijo ha luchado mucho para estar donde está.
Ha trabajado cada día para construir su carrera, y si alguien lo apoya en ese camino, esa persona es Kazu. Ella no es solo una imagen o un accesorio. Es una persona real, con sentimientos y sueños, y merece nuestro respeto. El silencio que siguió fue absoluto. Las cámaras seguían grabando, y los flashes iluminaban los rostros tensos de ambos mientras los murmullos de la multitud parecían distantes, absorbidos por la intensidad del momento. Pepe, frunciendo los labios, claramente incómodo ante la reacción de Chisti, intentó buscar una salida a la tensión que se había generado, pero antes de que pudiera responder, una voz rompió el ambiente con una autoridad que no dejaba lugar a dudas. «Ya basta», dijo Christian, quien había estado observando en silencio desde las sombras. Su voz resonó en la sala, deteniendo a todos en seco. La tensión era palpable, pero ahora la mirada de Cristian Nodal, que había presenciado el cruce de palabras entre su madre y Pepe, iba a ser el factor definitivo en esta confrontación. La noche, que había comenzado como una velada llena de glamour, se había convertido en un espectáculo que nadie esperaba ver, pero que todos recordarán por siempre. Nodal, cuya presencia impuso una calma inmediata en medio de la tensión, se acercó con paso firme hasta quedar en el centro, entre su madre y Pepe. Su rostro reflejaba una mezcla de cansancio y frustración, producto de la escena que acababa de presenciar. Con voz serena pero cargada de determinación, dijo: «No tiene por qué ser así». Primero miró a su madre, luego a Pepe. «Estoy agotado de que la gente opine sobre mi vida y mis decisiones. Estoy con Kazu porque la amo, y eso debería ser suficiente para todos. No quiero que nadie, ni siquiera ustedes, se interpongan en eso». Pepe lo observó en silencio, visiblemente sorprendido por la firmeza de sus palabras, mientras Chisti trataba de mantener la compostura, aunque su rostro reflejaba cierta tensión. Christian, con la calma de quien ha tomado una decisión irrevocable, continuó: «He trabajado duro para llegar hasta aquí, y sé que he cometido errores. Pero no voy a permitir que sigan hablando de mi relación como si fuera un problema. Kazu es parte de mi vida, y merece respeto, así como yo respeto a cada uno de ustedes». Las palabras de Christian parecían cerrar la discusión. Su postura era clara, firme y decidida, dejando claro que no aceptaría más interferencias ni críticas sobre su vida personal. Chisti, aliviada, dejó escapar un suspiro, aunque en su mirada se leía el orgullo por su hijo y la preocupación por lo que vendría. Sabía que, a pesar de la firmeza de Christian, esa declaración tendría repercusiones y que la crítica pública podría intensificarse. Por su parte, Pepe, con su rostro impasible, intentaba disimular su sorpresa. Su mirada, sin embargo, mostraba una mezcla de incredulidad y frustración. Había dedicado años a proteger la imagen y el legado de su familia, y el enfrentamiento con Christian parecía contradecir todo lo que había defendido hasta ese momento. Su silencio solo reforzaba la sensación de que este choque de opiniones no era solo un desacuerdo personal, sino un conflicto entre generaciones, entre lo tradicional y lo moderno, entre la familia y la autonomía individual. A pocos metros, Kazu observaba en silencio, sin hacer un solo movimiento, aunque su rostro reflejaba una profunda mezcla de sentimientos. Aunque su expresión permanecía neutral, sus ojos mostraban lo que realmente sentía, una mezcla de angustia y determinación. Sabía que su presencia en este evento, y especialmente su relación con Christian, generaba fricción en el ambiente. Las voces susurrantes entre los asistentes se intensificaban, criticando su estilo, su imagen y hasta la forma en que se había involucrado con alguien tan influyente en el mundo de la música mexicana. Sabía que muchos la veían como una amenaza, como alguien que no encajaba en la imagen perfecta que otros querían ver para Christian, pero en ese momento, decidía mantenerse firme. Sabía que su relación era genuina y que, por encima de todo, ella tenía derecho a estar allí, al lado de Christian, sin ser juzgada. Los murmullos entre los asistentes aumentaban, creando una atmósfera cargada de tensión. Nadie se atrevía a intervenir directamente, pero todos sentían que estaban siendo testigos de algo importante, algo más allá de un simple desacuerdo entre dos personas. Los periodistas cambiaban miradas, algunas cámaras capturaban cada gesto, cada palabra, mientras la multitud contenía la respiración, expectante ante lo que sucedería a continuación. A pesar de la incomodidad palpable, no podía evitarse la sensación de que todos sabían que estaban presenciando un momento crucial, una confrontación que iba más allá de la vida amorosa de Christian. A un lado, Leonardo Aguilar, hijo de Pepe, observaba en silencio.
Su expresión reservada y su tendencia a evitar el protagonismo eran evidentes, pero no pudo evitar que una ligera preocupación se asomara en su mirada. Como siempre, había escuchado a su padre hablar sobre la importancia de la familia, sobre cómo las decisiones de uno podían afectar a todos, pero al ver a Christian defender tan apasionadamente su relación, Leonardo comenzó a cuestionarse si acaso había más de una forma de vivir y de amar sin perder la esencia de lo que uno es. En su mente, el legado de la familia Aguilar, con su historia rica en tradiciones, parecía algo tan importante que lo percibía casi como una carga. Pero al ver a Christian, tan decidido y firme en su postura, algo en él comenzó a cambiar. Después de lo que pareció una eternidad de silencio, Pepe Aguilar, visiblemente afectado, finalmente habló. Esta vez su tono fue mucho más suave, casi melancólico. Miró a Christian directamente a los ojos y comenzó: entiendo que amas a Kazu, y no tengo intención de intervenir en eso, pero también sé por experiencia que este mundo puede ser implacable. A veces, quienes están contigo no comprenden el sacrificio que implica una carrera pública. Solo quiero asegurarme de que estés bien acompañado, que tengas a alguien a tu lado que te ayude a construir, no a desviarte. Las palabras de Pepe, aunque dirigidas a Christian, contenían una clara insinuación hacia Kazu. Durante un breve instante, su mirada se desvió hacia ella, como si intentara medir si realmente podía acompañar a Christian en el largo y complejo camino hacia el éxito en la música. Kazu, sin embargo, se mantenía firme en su lugar. Aunque sus manos tensas en los bolsillos de su chaqueta eran evidentes, no dejó que eso la desbordara. Su rostro seguía siendo inmutable, su mirada decidida. No pensaba permitir que las dudas de otros la afectaran. Chisti, percibiendo la ligera insinuación de Pepe hacia la relación de su hijo, no pudo quedarse callada. Decidió intervenir con voz firme: Pepe, tú también fuiste joven alguna vez, y sé que tomaste decisiones que quizás no fueron bien vistas por todos, pero eso no te impidió llegar a donde estás hoy. Tal vez, en lugar de cuestionar a Kazu, deberíamos recordar que lo que nuestros hijos realmente necesitan es nuestro respaldo, porque al final, su felicidad debería ser lo único que importe. Pepe escuchó en silencio, claramente afectado por las palabras de Chisti. Sin embargo, su postura no cambió. Sabía que cualquier comentario adicional podría intensificar aún más las tensiones, y no quería que lo que debía ser una celebración se convirtiera en un campo de batalla familiar. Aunque comprendía las inquietudes de todos, su lealtad a la tradición y al legado familiar parecía prevalecer. Christian, visiblemente conmovido, miró a su madre y a Pepe, conscientes de que ambos tenían sus razones y que sus preocupaciones eran genuinas. A pesar de que sentía que no comprendían completamente su perspectiva, sabía que Kazu le había dado un apoyo inquebrantable, uno que pocos conocían. Y, al final, ese era el único respaldo que realmente necesitaba. Christian, sintiendo la calidez de su apoyo, apretó su mano con más firmeza. Fue un momento sencillo, pero cargado de significados profundos. En ese instante, el tumulto de la sala parecía desvanecerse, y lo único que quedaba era el contacto entre sus manos y el respaldo silencioso de aquellos que, aunque en las sombras, entendían la lucha por la autenticidad. Christian observaba los aplausos que se iban extendiendo entre la multitud, al principio tímidos, pero rápidamente más audibles. No era solo una ovación por su valentía, sino un reconocimiento hacia el amor que él y Kazu compartían. Esa ovación, que comenzó como un simple gesto de unos pocos, pronto se convirtió en una manifestación colectiva de apoyo. Era como si, por un momento, el peso de las expectativas y los juicios se disolviera ante la claridad de un acto genuino. Y aunque no todos los presentes lo aprobaban, aquellos que se atrevían a aplaudir entendían que a veces, el mayor desafío era mantenerse firme en la verdad personal, sin ceder a las presiones externas. Kazu, sorprendida por el giro que tomaba la situación, sintió una mezcla de emociones intensas. La tímida validación de su relación, manifestada en los aplausos, parecía borrar en parte la constante tensión que había sentido desde que entró en el mundo de la fama y los juicios públicos. Para ella, cada mirada de aprobación representaba una victoria sobre los susurros y las dudas que constantemente la acechaban. No era solo la relación con Christian lo que defendía, sino también su derecho a ser vista y aceptada en su propia autenticidad. Los ojos de Christian brillaban con una intensidad renovada, reflejando la gratitud y la determinación. Miró a su madre, luego a su padre, y comprendió que, aunque sus preocupaciones provenían del amor, eran ahora más una barrera que una guía. De algún modo,
el aplauso lo había empoderado, dándole la confianza para defender lo que consideraba lo más valioso, su independencia emocional y su amor por Kazu. Sin embargo, no era solo una cuestión de confrontar a su familia, se trataba de algo más grande, el desafío constante entre la tradición y la modernidad, entre la visión de una carrera construida sobre cimientos de sacrificio y la necesidad de vivir según su propio deseo. Esta lucha interna no era nueva para Christian, sin embargo, esa noche, bajo la mirada crítica y expectante de todos, la batalla era más evidente que nunca. Chisti, observando a su hijo con una mezcla de dolor y orgullo, comenzó a preguntarse si, quizás, el amor por su carrera y su legado había cegado alguna vez su comprensión de lo que su hijo realmente necesitaba. La mirada que le lanzó a Pepe fue breve, pero cargada de significado. Ambos sabían que, aunque la vida les había enseñado a proteger su imagen, la esencia de su familia nunca debería sacrificarse. En ese momento, Chisti no solo veía a su hijo defendiéndose de las críticas, sino también de las sombras del legado que su familia representaba. Pepe, aún con los brazos cruzados, observaba a Christian y Kazu. El conflicto era evidente en su rostro, marcado por la dualidad de sus pensamientos. Parte de él entendía y sentía el mismo ardor que su hijo, el deseo de no ser manipulado por las expectativas ajenas. Pero la otra parte de él, la más cautelosa, sentía que la vida del espectáculo y la música no perdonaba ni el más mínimo desliz. Había visto demasiado, había aprendido demasiado, como para no ser consciente de las dificultades que venían con esa decisión. Su amor por Christian lo hacía querer protegerlo, pero también lo hacía temer por él. Leonardo, al margen de todo esto, observaba en silencio. Su rostro era el de alguien que aún no entendía completamente la magnitud de lo que se estaba jugando esa noche. Siempre había evitado las tensiones, prefiriendo mantenerse al margen de los conflictos familiares. Sin embargo, la valentía que Christian demostraba al desafiar abiertamente las expectativas familiares le hacía cuestionar el significado del sacrificio y la lealtad. Tal vez, pensó Leonardo, era hora de aceptar que el legado familiar no solo se preservaba siguiendo las reglas, sino también permitiendo que cada miembro encontrara su propio camino. La habitación, aunque llena de murmullos y flashes, se mantenía suspendida en un silencio tenso. Nadie se atrevía a romperlo. Los que aún no aplaudían, observaban. Y los periodistas, ansiosos por alguna revelación o comentario, sabían que había más en juego que una simple disputa familiar. Esta era una declaración de independencia, un desafío a las normas no solo familiares, sino también sociales. Al final, la única respuesta que Christian dio fue un gesto. Una mirada fija hacia su madre y su padre, seguido de un leve apretón en la mano de Kazu. No había necesidad de más palabras. El mensaje había quedado claro, su vida, su amor y sus decisiones eran suyos y de nadie más. La sala comenzó a calmarse lentamente, pero la tensión aún se sentía en el aire. La velada ya no era solo una fiesta, sino una representación de la batalla constante entre el amor personal y las expectativas externas. Christian, quien le devolvió una sonrisa leve, comprendió que aquel instante, por efímero que fuera, tenía más valor que cualquier aprobación pública o comentario positivo. En su interior, sabía que lo que acababa de vivir era un momento único, un acto de valentía que trascendía más allá de lo que cualquiera pudiera decir o pensar. Los aplausos resonaron en sus oídos, pero no eran solo un respaldo a su decisión, sino una confirmación de que su lucha por la autenticidad tenía un peso que no podría ser ignorado. En ese momento, al enfrentarse a las expectativas de su madre y su padre, se dio cuenta de que no necesitaba su aprobación para seguir adelante. No era solo una victoria personal, sino también un testimonio de que el amor verdadero, el amor por Kazu, tenía un valor incalculable, mucho más allá de cualquier sacrificio superficial. Al escuchar los aplausos, Christy experimentó una mezcla de sentimientos. Por un lado, sentía una ligera serenidad, sabiendo que esos jóvenes estaban brindando su apoyo a su hijo, respaldando su decisión de amar y vivir según sus propios términos. Pero, por otro, algo más sutil y complejo se cernía en su pecho. ¿Significaba eso que estaba perdiendo su influencia sobre él? ¿Era ese el primer paso hacia la independencia total de su hijo? Para cualquier madre, este es un dilema profundo y a menudo doloroso, ver a su hijo crecer, tomar sus propias decisiones y enfrentarse a los retos que la vida le depara, especialmente cuando esas decisiones pueden traer consigo dificultades. Aunque Christy sentía un leve consuelo en el apoyo que Christian había recibido, también estaba preocupada por las implicaciones de ese cambio. Ella lo había protegido durante años,
había sido su guía y su pilar. Ahora, sentía que ese rol estaba desdibujándose, quedando atrás a medida que su hijo tomaba el control total de su destino. Por su parte, Pepe escuchaba los aplausos con una expresión serena e imperturbable. Había pasado muchos años defendiendo su carrera, construyendo su legado y aferrándose a los valores que creía fundamentales para su familia. Aunque respetaba a Christian, seguía sin estar completamente seguro de que el camino que él había escogido fuera el adecuado. Era un hombre de principios, que siempre había puesto por encima la imagen y el honor familiar. Sin embargo, a medida que los aplausos se apagaban, algo comenzaba a suavizarse en su interior. Era como si esos aplausos, que al principio lo habían tomado por sorpresa, le recordaran que tal vez el amor y la autenticidad tenían un valor que iba más allá de las normas establecidas, más allá de lo que él había considerado siempre como el camino correcto. En lo más profundo de su ser, algo empezaba a cambiar, un principio inquebrantable que parecía haber sostenido durante años comenzaba a tambalear. De alguna manera, esos aplausos le dieron una visión diferente, una que permitía entender que las decisiones de su hijo, aunque desafiantes, también eran una afirmación de su fuerza interna y de su capacidad para forjar su propio destino. Tras lo sucedido, la tensión en el ambiente empezó a disiparse poco a poco. Aunque aún quedaba un rastro de incertidumbre flotando en el aire, los aplausos ya habían disminuido, y los invitados retomaron sus conversaciones en voz baja, todavía impactados por lo que acababan de presenciar. Christian y Kazu permanecieron juntos, su postura erguida, sus manos entrelazadas. La mirada decidida de Christian aún estaba dirigida hacia Chisti y Pepe, como un recordatorio silencioso de su postura y de su amor inquebrantable. No necesitaba decir más, su gesto lo decía todo, no permitiría que nada ni nadie interfiriera en el camino que había elegido para su vida. Chisti, con una mezcla de nostalgia y orgullo, se acercó lentamente a su hijo, y sin necesidad de pronunciar palabra alguna, colocó suavemente una mano sobre su hombro. El gesto, sutil pero profundo, expresaba más que cualquier declaración. Era un acto de aceptación, de reconocimiento del viaje que Christian había emprendido. Sabía que su hijo estaba dispuesto a seguir su propio camino, y aunque eso la llenaba de cierta preocupación, también reconocía que era necesario. Como madre, lo único que podía hacer era ofrecer su apoyo, estar ahí para él, sin importar los obstáculos que pudieran surgir. Aunque su corazón estuviera lleno de incertidumbre, entendía que su rol ahora era ser un pilar sólido, dispuesto a ofrecer consuelo, pero también a aceptar que su hijo ya no era el joven que alguna vez necesitó su protección constante. Él había crecido, había madurado y, en muchos aspectos, ya sabía cómo manejar los desafíos que la vida le depararía. Pepe observó la escena en silencio, los brazos cruzados en una postura aún firme, pero con una nueva comprensión brillando en sus ojos. Había pasado toda su vida defendiendo sus creencias y valores, pero ahora, por primera vez, veía claramente lo que significaba para Christian tomar una decisión por sí mismo. En su mente, surgió un pensamiento: tal vez los jóvenes necesitan explorar, equivocarse y aprender por sí mismos para construir su propio legado. Un suspiro leve escapó de sus labios, y con un asentimiento casi imperceptible, aceptó, en su propio tiempo, la valentía de su hijo. No era una aceptación total ni inmediata, pero era un paso hacia una nueva comprensión. Los años que había pasado defendiendo su propia visión de la vida no podían simplemente desvanecerse, pero sí empezaba a ver la importancia de permitirle a su hijo vivir su verdad, incluso si eso significaba arriesgarse a cometer errores. Kazu, al sentir el respaldo de Christian y la mirada de su madre, que reflejaba orgullo y respeto, se sintió en paz. Era un pequeño triunfo para ambos, no solo como pareja, sino también como individuos que luchaban por ser ellos mismos en un mundo que muchas veces no comprendía sus decisiones. Esa noche, aunque aún había dudas y preguntas sin respuestas, se sentían más fuertes. Los aplausos, aunque breves, les otorgaron algo que ni las palabras ni los comentarios negativos podían arrebatarles, un espacio para existir tal y como eran, sin tener que pedir permiso. Para Kazu, era un recordatorio de que a veces el amor verdadero no solo se defiende, sino que se celebra en los momentos más inesperados. Con el paso de los minutos, los flashes de las cámaras fueron disminuyendo. Los invitados comenzaron a moverse, rompiendo finalmente el círculo de tensión que había rodeado a la familia. La escena que acababan de presenciar se había convertido en un recordatorio de que las diferencias, aunque difíciles de afrontar, también podían abrir puertas a una comprensión más profunda.
Para algunos, esta noche era solo un incidente pasajero, para otros, era un reflejo de cómo la vida familiar y las expectativas podían chocar con los deseos personales, y cómo, al final, la verdad siempre encontraba su espacio. Mientras los periodistas escribían sus notas y los comentarios circulaban entre los asistentes, Christian y Kazu se alejaron juntos, con la sensación de que, pese a todo, habían dado un paso importante. Habían defendido su amor con valentía, y en ese acto, sabían que no solo estaban luchando por su relación, sino también por la autenticidad de sus propios corazones.